Recuerdo que mi abuelo era sumamente reservado, era frío, meticuloso y amaba la ciencia sobre todo lo demás, incluso tal vez más que a mi abuela. Mi padre, que había sufrido de una infancia solitaria, que era hijo único y que compartía una relación difícil con mi abuelo, hizo todo lo posible para alejarse del campo de las ciencias cuando fuera su turno de escoger una carrera. Pero sobre todo, se concentró en crear una familia que llenara el vacío que mi abuelo le había generado en la infancia. Éramos dos hermanos y una hermana. Estúpidamente yo era el único que intentó acercarse más al abuelo. Tal vez por ser el hijo de en medio, tal vez porque realmente me apasionaba la ciencia, o tal vez porque era el único que no podía tomar un lápiz y hacer una obra maestra. Esto claramente molestó a mi padre. Él me advirtió una y otra vez. Me pidió que olvidara esa fascinación por la ciencia y que me concentrara en algo en lo que él, con su fama y prestigio, pudiera ayudarme. Mi abuelo, escuchando las peleas que tenía con mi padre en cada comida familiar que intentaba acercarme a mi abuelo, solo movía su cabeza y le contestaba a mi padre que no sabía quién era más tonto, si él por prohibírmelo o yo por intentarlo. Pero no me di por vencido, quería saber más sobre la luz, la gravedad y la entropía, así que cada vez que podía me alejaba de la sobremesa y me acercaba a mi abuelo, que con mala gana me invitaba a su biblioteca. Me enseñó física, química y matemáticas. Probablemente no podía asegurar que mi abuelo sintiera algo hacia mí. No sabía si estaba orgulloso la primera vez que armé una bobina o cuando desarrollé mi primera presa hidráulica, pero no cabe duda de que al menos veía algún cambio en sus ojos cada vez que llegaba a su casa para pasar tiempo con él. Tenía apenas 16 años cuando decidí acercarme a él para mencionarle mis deseos de ser físico y dejar a un lado la vida de artista que mi padre tanto me había intentado inculcar. Creo que fue la primera vez que vi una sonrisa real en mi abuelo. Me llevó a la Universidad Nacional, su alma mater, de la cual se graduó, había dado clases y en la cual finalmente se había vuelto director del área de investigación. Mi vida se dividió básicamente en dos partes: acabar mi preparatoria y pasar el resto de mi día en el laboratorio de la Universidad Nacional. Veía muy poco a mi abuelo. Normalmente él se quedaba a hacer investigación en casa y solo pasaba los jueves y viernes en la universidad, viendo reportes de productividad y ejerciendo sus funciones como director del área. Es interesante que la mayor parte de la investigación se genera probando hipótesis o en áreas demasiado detalladas dentro de la misma materia, por lo que era yo más un becario que parte del equipo de investigación. Sin embargo, los profesores y doctores aprovechaban cada momento de su tiempo libre para explicarme algún tema sobre su trabajo de investigación, o incluso resolver alguna duda que me surgiera. Además de que normalmente me invitaban a comer o me incluían en las posibles actividades que realizaban. Lo único que probablemente me molestaba era que los compañeros del laboratorio de mi abuelo me preguntaban constantemente si sabía de qué se trataba el trabajo de investigación de mi abuelo, ya que él era muy reservado con respecto a sus experimentos y no realizaba nada en el laboratorio de la universidad. A pesar de que me encantaría saber qué hacía, la respuesta siempre era la misma: que yo no sabía nada al respecto y que si le llegaba a preguntar, solo me contestaba que no entendería. Finalmente, a los 17 años, apliqué a la Escuela Nacional y me aceptaron en el Colegio de Física y Matemáticas para iniciar tan pronto concluyera mi formación preparatoria. El primero que le mencioné sobre mi entrada al colegio fue mi abuelo. No dijo mucho, pero sé que estaba orgulloso a su manera, sé que estaba feliz, porque ese mismo día abrí un coñac que guardaba en la parte trasera de la alacena. Me dijo que me sentara en su biblioteca, al lado de la chimenea, y me compartió un poco. Hablamos de mis planes, me compartió experiencias sobre sus años en la universidad, lo que aprendió en la universidad y lo que más odió de esta. Finalmente, después de haberse tomado 3 o 4 vasos y yo uno, solo puso su mano sobre mi espalda y me dijo que con solo escoger esa carrera ya lo hacía orgulloso, que podría parecer que tenía zapatos que llenar, pero que me concentrara en mi camino y solo mi camino. Las llamas empezaron a convertir en brasas. Mi abuelo tuvo que encender unas velas y antes de que llegara la hora de irme, me preguntó que si quería ver en lo que estaba trabajando. Estaba tan sorprendido que no pude contestarle. Me quedé boquiabierto, atónito completamente. Me pidió que lo siguiera a su estudio y antes de entrar a la puerta me hizo jurarle que no le contaría a nadie, ni a mi padre, ni a mis hermanos, ni a nadie del instituto. Puse mi mano en mi corazón y le dije que no le diría absolutamente a nadie. Mi abuelo parecía que hubiese rejuvenecido unos 60 años. Tenía una sonrisa picaresca y un brillo inusual en sus ojos. Sacó de su pecho el collar donde colgaba la llave de su estudio, metió lentamente la llave en la cerradura y abrió la puerta de par en par. Sentí esa emoción en mi pecho.
ese palpitar en mi corazón que no sentía desde que tenía 9 años y me acostaba a esperar los regalos que llegarían en Navidad. El laboratorio era enorme, con un pizarrón verde para tiza, con una mesa redonda en el centro y un escritorio de madera con libros sobre física cuántica, teoría de las cuerdas y otras cosas que no estaban en español. Mi abuelo había escrito por todo el pizarrón y lo había llenado casi en su totalidad. Me comenzó a decir que probablemente ahora no entendería completamente todo, pero que él esperaba que con unos años esto sería como leer la parte trasera de una caja de cereal. Me explicó que había dedicado los últimos 40 años de su vida a este trabajo, que en pocas palabras lo que buscaba era controlar la luz para moldear y doblarla para usarla como un tipo de lente, unas gafas o binoculares que a través de su trayecto modificaran la luz y la convirtiera en un espejo al futuro. Le contesté que eso era imposible, que probablemente no supiera descifrar las ecuaciones y números escritos en el pizarrón, pero que, al menos en ese momento, no lograba entender cómo eso funcionaría. Mi abuelo se rió. Me contestó que él pensaba lo mismo, y de uno de los compartimientos del escritorio, guardado bajo llave, sacó un cuadrado de unos 2 por 2 centímetros. Me lo entregó y me pidió que viera a través de él. Me pidió que viera el girasol que se encontraba en un jarrón sobre la mesa redonda. El girasol en cuestión estaba amarillo, brillante y vivo. Cuando lo miré por el cristal, el amarillo se tornó en blanco y le faltaba partes de la corona. El verde se había convertido en café y podía ver larvas que comían parte de las hojas. Me sorprendí, mi abuelo lo estaba logrando, mi abuelo había conseguido abrir una ventana al futuro. Justo iba a empezar a explicarme a mi abuelo cómo es que lo había logrado, cuando mi abuela tocó la puerta del estudio y me avisó que mi padre había llegado para llevarme a casa. No sabía qué haría mi abuelo con ese invento, qué planes o qué información podría obtener a partir de esto. Pensé que si generaba un lente lo suficientemente grande incluso podría saber cómo se vería en unos años una ciudad entera, y fue ahí cuando empecé a temer por mi abuelo. Esa cantidad de información era demasiada para una sola persona, y si se enteraba el gobierno o alguien peligroso. Abrí mi celular y puse una alarma con el recordatorio de visitar al abuelo y advertirle. Lamentablemente no pude volver a verlo, ni escuchar nuevamente la voz de mi abuelo. El lunes siguiente, mi padre me despertó y me comentó que no tendría que ir a la escuela ese día, que mi abuela había llamado antes de que me despertara para informarnos que mi abuelo había fallecido, que hoy al subirle el desayuno al estudio, encontró la puerta entreabierta y a mi abuelo sentado en su silla. Estaba enfrente del escritorio con la mano agarrándose el pecho. Al parecer, le había dado un infarto. Lloré, no sabía qué hacer, no sabía qué sería de mí sin mi más grande ídolo, sin la persona que me enseñó a amar la vida e intentar entenderla. Faltaba que me enseñara tanto, y le faltó verme graduado de física. Sin embargo, al parecer eso no era lo único que iba a decirme mi padre, sino que mi abuela había solicitado que fuera lo más pronto posible a su casa, ya que mi abuelo había dejado una carta para mí. Me vestí lo más rápido que pude, tomé un pan tostado con queso, un vaso de leche y le exigí a mi padre que me llevara a la casa de mi abuela. Eran las 6 de la mañana de un lunes frío y seco. No había tráfico. Llegamos en aproximadamente 10 minutos y tan pronto vi a mi abuela, con su cara hinchada, sus ojos rojos y su cabello despeinado, me puse a llorar de nuevo. Me abrazó. Mis piernas temblaban y me sujeté lo más fuerte posible a su delantal. Me besó la frente y me agradeció. Me dijo que había hecho muy feliz a mi abuelo y que donde sea que estuviese, seguro estaba orgulloso de mí. Entré a la casa. Mi abuela me preparó un chocolate caliente y me pidió que la acompañara al laboratorio de mi abuelo. La casa estaba oscura y fría. Yo no sabía qué me esperaba al otro lado de la puerta de madera. Mi abuela sacó la llave y me la dio en la mano. Abrí la puerta. El laboratorio se veía enorme sin mi abuelo. Su escritorio era un desastre, el pizarrón lleno y el girasol seguía vivo. Me acerqué lentamente al escritorio, donde encontré un sobre blanco con mi nombre y un estuche de lentes. Abrí el sobre y este decía lo siguiente: lo que estoy a punto de contarte es algo sumamente delicado. Mi invento me ha superado y no sé qué hacer. Así que te confío los resultados que he obtenido de estos últimos ensayos. Lamento que tengas que ser tú en quien caiga el peso de lo que estoy por confesar, pero mi corazón ya no puede, y después de lo que he visto, sé que mi fin está cerca. Mi invento funcionó. Lo repliqué y finalmente logré hacer un par de gafas que me permitían ver qué ocurría con las cosas, lugares o seres que miraba a través de ellas. Después de nuestra reunión, me quedé despierto toda la noche acabando las gafas. Estaban listas al día siguiente. Las usé y me percaté que las cosas envejecen, que los muebles cambiaban de color y que los insectos mueren. Fue esto último lo que desató mi curiosidad, así que fui a ver a tu abuela.
No debía hacerlo. No sé cuánto tiempo hay entre mis ojos y el resultado de los lentes. Sin embargo, lo que vi fue algo que heló mi alma. Tu abuela tenía la piel verduzca, las uñas largas y el azul de sus ojos era opaco, pero lo peor era que su cráneo estaba deforme. Me preocupé, no sé por qué se vería así, no sé qué pasaría con ella. No pude decirle, y con los lentes todavía puestos, huí al parque. Al principio evité ver a gente, caminaba viendo al suelo, ignoraba lo que había a mi alrededor, hasta que choqué con un niño de unos 12 o 13 años y me percaté que todos los niños que se encontraban jugando en el parque tenían la misma apariencia. Su piel estaba quemada, sus cuencas vacías y carecían de pelo en su totalidad. No sé qué ocurriría en el futuro, pero hijo mío, todos los niños menores de 15 años tenían la misma apariencia. Todos estaban muertos, todos estaban quemados, a todos podía verles los músculos por fuera, podía ver sus huesos, caras sin ojos y algunos tenían órganos expuestos. Inmediatamente me quité las gafas, mi corazón latía tan rápido que pensé que en ese mismo momento moriría. No podía respirar, no podía caminar, mi cabeza gritaba, me estaba muriendo de miedo. Me senté, recobré las fuerzas y regresé a la casa donde bebí todo el alcohol que teníamos, al igual que fumé todos los puros que había guardado. Empecé a escribir esta carta cuando me percaté que el dolor en el pecho no se quitaba, y cuando me di cuenta que a diferencia de tu abuela y de todos esos niños, tendría suerte y me iría cuando yo quisiera, como yo quisiera. Junto con esta carta estará el estuche de las gafas, que contiene el cristal que dobla la luz y muestra el futuro. Ten mucho cuidado con lo que ves y a quién se lo confías. De hecho, la razón por la cual quiero que lo tengas es porque ya no tuve el suficiente coraje para destruir el trabajo de toda mi vida. Sin embargo, tú puedes escoger qué hacer con ellos. Finalmente deseo que sepas que te quiero a ti y a toda mi familia, y que esta carta es en parte un pedazo de confesión de una penitencia que he cargado toda mi vida. Discúlpame con tu padre. Tomé la carta y la quemé con el encendedor que llevaba en mis pantalones. Abrí la caja de los lentes, los vi, pensé que mi abuelo había sido un genio. Me probé los lentes y me di cuenta que lamentablemente mi abuelo se había equivocado. Ahora yo, con 18 años, parado enfrente del espejo, noté que no solo los menores de 15 años se veían como los describió mi abuelo, sino que yo también. Mientras me hundía en mis pensamientos, de la cocina donde se encontraba mi abuela, pude escuchar el televisor, el cual subía el volumen abruptamente. Lamentamos profundamente tener que dar esta terrible noticia, pero es inminente el estallido de la Tercera Guerra Mundial.